A lo mejor conocéis el juego del Tangram, que consiste en crear siluetas usando formas geométricas básicas. Pues lo que vamos a hacer para crear nuestro personaje va a ser algo similar, va a ser eh, parecido pero más libre, porque no vamos a usar unas piezas en concreto. Sin embargo, quiero que pensemos en formas lo más sencillas posible, para así no quedarnos bloqueados. Cualquier forma, a lo mejor que sea un poco compleja, se puede descomponer en formas más simples, que se han juntado, o yo que sé, una forma le podemos quitar otra forma, o lo que sea. Vamos a hacer un repaso básico de las proporciones humanas, aunque hay mucha variedad dentro de la especie, por supuesto, pero esto es una forma fácil a lo mejor de pensar en lo que sería más o menos las proporciones medias. Coges una altura y marcas la mitad. Bueno, más o menos. Luego divides otra vez el segmento de arriba y de abajo por la mitad, aproximadamente. Y ahora bien, del segmento de arriba cojo otra vez la mitad. Voy a dibujar una forma aquí, puede ser un óvalo. Y esto sería la cabeza. Me ha quedado un poco grande en realidad. Algo así. Y esta figura humana tendría 8 cabezas de alto, que es una figura un tanto estilizada. La mayoría de las personas a lo mejor están en 7 o 7,5. ¿Dónde empezaría el torso? Pues empezaría como a una distancia, como un tercio de la cabeza, sería el tamaño que tiene un puño. Aquí estaría las clavículas, ¿no? Y ahora voy a usar una forma así rectangular hasta la línea de la mitad, o un poquito por abajo, y incluso un poco más abajo. Y esto sería más o menos el torso. Las rodillas estarían por encima de la línea de la división más baja que hemos hecho, por encima del primer cuarto, y solamente habría que usar mejor, depende, un óvalo, un cuadrado, lo que sea, una forma para las piernas, otra forma para la parte de abajo. Yo la suelo hacer como algo así, como una especie de diamante, ¿no? Truncado por abajo, o sea, lo corto así por abajo. Y una especie de trapecio que sería el pie. Y bueno, en el otro lado igual. Diamante cortado por las puntas, un trapecio para los pies. Esta línea nos marcaría más o menos la altura a la que están los pezones. Esto sería en la parte del pubis. Este segmento de aquí, si yo cojo la mitad, marcaría donde está más o menos el ombligo. Un poco más arriba sería como donde están las costillas, ¿no? Quedaría algo así. Puedo usar un rectángulo y otro rectángulo más fino
más fino por la punta para hacer los brazos, una cajita, un rectangulito para la mano, y en el otro lado igual, y el cuello otro rectángulo, ¿no? Los hombros así. Y esto me daría una figura básica más o menos. Si yo la quiero yo es que tiendo a hacer las figuras como de medio lado para hacer esto. Entonces, bueno, si yo cojo a lo mejor y traslado todas estas posiciones, así, puedo hacer esta misma figura como de medio lado, pero obviamente las formas de lado no son exactamente igual, pero bueno, va a ser más o menos parecido. Va a ser similar. Entonces sí. Y esto sería una figura básica. Uy, qué grande. Una figura básica como de medio lado. A lo mejor esto puedo dividir la parte de la caja torácica por un lado, luego una sección así recta y luego una sección inclinada para la parte de abajo. Y bueno, la historia es que si yo esta distancia la cambio, la ingle en vez de decir pues quiero que esté aquí, la subo, en la cabeza en vez de que tenga este tamaño, pues que tenga un tamaño así, y en definitiva lo que hago es que cambio estas piezas básicas tan simples por otras distintas, voy a tener una figura diferente. A ver, cambio los tamaños, cambio dónde están las cosas, cambio las formas que utilizo. Y solamente con eso ya puedo ir variando. Podéis usar óvalos, sería lo más fácil, óvalos y círculos. Podéis usar cajas, paralelogramos, podéis usar triángulos, y con estas formas básicas vais armando cosas diferentes. Fijaos dentro de cada una lo que podéis hacer, ¿sabes? Porque fijaos, tengo
el círculo lo puedo estirar en un sentido, lo puedo estirar en otro, lo puedo estirar mucho, hacerlo muy fino. Aparte cambiarlo de orientación. Puedo, no sé, imaginaos que lo achato así por los lados, o le corto una parte, o lo estrecho por el medio y me saco aquí un cacahuete, en fin. O tiene una línea así de contorno más irregular. Bueno, esto sí que parece que tiene como dado un pellizco, ¿no? Imaginaos que tiene una superficie plana muy grande en uno de los lados. Cada forma, fijaos todas las cosas que podéis hacer, va a generar simplemente con sustituir esa forma por otra un diseño diferente. Igual imaginaos un cuadrado muy estrecho, súper estrecho, casi ya siendo muy extremo. Este cuadrado que tiene como movimiento, ¿no? Parece que se cae en esta dirección. Este ya parece casi que se ha caído, ya ha dejado de ser un cuadrado. En fin, hay toda una riqueza que podéis explorar simplemente haciendo esto. Veis una figura geométrica simple, a ver qué le puedo hacer a esa figura y cuando la modifico, qué es lo que me parece, ¿no? No parece como que aquí hay una fuerza que tira para adentro. No parece que esta figura es como que este cuadrado se está como deslizando. ¿A que sí? Un triángulo, imaginaos todos los tipos de triángulos que hay. Súper fino. Triángulo agudo, triángulo rectángulo, triángulo escaleno y aparte todas las deformaciones que pueda haber. Bueno, esto más o menos es un triángulo, ¿no? Y luego pensad que todas esas formas también podéis coger y quitarle una parte. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Ahora qué? O cortarla o componerlas.
y así crear pues todo tipo de siluetas diferentes. Suele haber características generales que se le atribuyen a cada forma, en plan si una figura que tiene muchos picos, pues se suele pensar que es muy agresiva, o una que tiene formas así muy curvas es como amable, ¿no? Por eso, yo que sé, los personajes de dibujos animados suelen ser tan redonditos también. Si figuras, por ejemplo, como esta, parece que tienen como un movimiento, ¿no? No parece que se va en una dirección. O sea, una figura, por ejemplo, que es este cuadradito de aquí, tiene una dirección vertical muy marcada. Este cuadrado, por ejemplo, es muy estable porque no tiene una dirección clara, salvo hacia las esquinas, ¿no? Este círculo es la figura más estable de todas, ¿no? En la naturaleza se supone que el círculo es una forma que adopta la naturaleza en muchas situaciones, porque es muy estable, ¿no? Se reparte la carga por todo el círculo. En fin, que hay todo un lenguaje que, yo que sé, podéis explorar, y además esto lo podéis hacer en garabatos, y yo que sé, si estáis en clase o estáis esperando en una cola o lo que sea, podéis probar a hacer este tipo de exploraciones, simplemente hacer formas y ya está, y ver qué podéis hacer, ¿no? Cómo las podéis ir modificando. También depende mucho de qué es lo que haya dentro de la forma. O sea, nosotros tampoco somos tan tontos que simplemente ya la forma nos da toda la información, sino que imaginaos, por ejemplo, el típico zombie gordo que hay en los videojuegos. Por mucho que sea redondeado, no deja de ser una criatura desagradable y agresiva y que da miedo. Por supuesto, no solamente está la forma, sino que complementamos con el color y con la textura, con muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ya la forma de base nos puede comunicar toda una serie de sensaciones y de cosas. Daos cuenta que si jugáis con las formas de cada una de ellas individualmente, el conjunto va a variar. Por ejemplo, si en vez de usar esta forma así ovalada, pues puedo usar triángulos, por ejemplo.
en vez de rellenar la forma directamente, quizá la podéis dibujar el contorno y luego lo rellenáis. Podéis esculpirlo con la forma que queráis. No tiene por qué ser una forma sencilla, podéis hacer una cosa así más aleatoria. Como es una bestia así mitológica, todo vale, podéis hacer lo que queráis. Esto al hacer la cabeza tan grande me pide un poco que la figura sea más pequeña, porque la cabeza es grande en proporción al cuerpo, ¿no? Imaginaos algo así. Si queréis puede tener alas. Si hacéis que el torso sea exageradamente grande, os va a quedar el tipo de cuerpo que suele ser de criatura así, de bestia poderosa, como si fuera un troll o algo así. Ya esto podría ser la silueta. Pero no me dice mucho, no grita mucho demonio, así que antes estaba pensando que la cabeza estuviera como aquí, dentro de la silueta del cuerpo, y he sacado este trozo como más grande. Os podéis dejar llevar y hacer todas las pruebas que queráis. Esto no me gusta mucho, que tenga 3 pinchos ahí, los 3 iguales. Bueno, no sé, puede funcionar de todas maneras. Se trata de generar ideas, no de hacer cada dibujo de pararse demasiado, no hace falta pararse mucho. En este momento también es para que veáis los tipos posibles, distintos tipos de cuerpos que pueda haber. Sí, ahora yo comparado con este voy a hacer uno que es también variando la postura, ¿no? Si en vez de estar una figura así recta, hago una forma así como de cacahuete, consigo un torso inclinado. Luego las piernas las voy a poner así muy arqueadas. Quizás es casi igual que lo que he hecho antes.
voy a coger una forma así muy grande para la parte de arriba y una forma muy finita para la parte de abajo. Y ahora los brazos. Pues no sé, puede ser unos brazos así muy largos y con unas manitas así pequeñas. Podéis coger el color que hayáis puesto fuera o la goma de borrar y borrar por fuera para darle forma a la silueta. Y alternando, a veces, o sea, con un simple pincel redondo podéis hacer todo siempre que vayáis alternando entre la figura y el fondo. Y también variando los tamaños, ¿no? Podéis probar distintos tipos de formas. Por ejemplo, yo aquí he usado triángulos así más o menos equiláteros. Intentar pensar en los diseños como lo más simplificado posible. Este por ejemplo de aquí, básicamente es un triángulo grande, un triángulo pequeño, triángulos así finos, casi se puede descomponer en triángulos, en dos triángulos equiláteros y muchos triángulos finos. Luego este por ejemplo, si queréis, sería como un círculo así, un óvalo bastante grande que es la masa del torso, un cuadrado que sale, más o menos una especie de triángulos que también tiene atrás. Los brazos son más o menos óvalos. Es como más carnoso por el hecho de haber puesto tantas formas redondeadas. Aquí estoy usando más formas así con picos. ¿Veis? Estoy repitiendo aquí mucho este tipo de formas así. Cada forma a lo mejor te va a sugerir algo distinto. Cuando hay
este tipo de convexidades en una criatura, o sea, de concavidades en una criatura a mí lo que me sugiere es que es una criatura como muy huesuda. Esto como estoy usando tantos óvalos, al contrario, es como una figura más carnosa. Los triángulos, pues depende de cómo sea. Si es un triángulo muy equilátero, es estable. De todas maneras, al tener picos, siempre que algo tiene picos, da un aspecto un poco más agresivo que una forma redondeada. Podéis hacer así todas las que queráis, porque es una forma muy barata de hacer variaciones. No lleva apenas tiempo. Ahora voy a hacer una que tenga el cuerpo muy pequeño en comparación con las piernas, que tenga unas piernacas. Esta parte del proceso la voy a acelerar un poco para que no se haga tan pesada. En total creo que más o menos duró como 1 hora. Y bueno, lo importante es jugar un poco y ir descubriendo poco a poco cosas que de entrada formas y tal, que a lo mejor de entrada no se nos habrían ocurrido. Si cogemos y nos paramos a la primera, pues a lo mejor nos dejamos en el tintero un montón de ideas chulas, y de hecho yo solamente he hecho 10, que bueno, no sé si os parecerán muchas o pocas. Pues yo creo que está bien para hacer una exploración así inicial, pero se pueden hacer más. Y todo esto es un poco una prueba para nuestro yo del futuro, que es el que tiene que descubrir qué es lo que hay dentro de esa silueta. También yo creo que es más fácil hacerlo así que si tenéis que pensarlo todo de primeras. Es coger un problema complejo y subdividirlo en otros más pequeños. En la silueta, una vez que la tengáis hecha, ya os va a sugerir cosas de lo que puede ir dentro, pero no lo define del todo. Solo tenéis como que llenar un poco ese hueco. Hay un componente de aleatoriedad. Si pasa un rato desde que hicisteis esta silueta, probablemente si teníais una intención se os va a olvidar incluso, y puede que eso sea bueno, porque luego podéis sacar cosas que no habéis pensado. De momento no os preocupéis y ya buscaréis en el futuro qué es lo que significa, qué es lo que tiene, cómo le dais sentido a cada una de esas formas, e incluso si queréis las podéis cambiar más adelante. Es decir, si hay algo que no os cuadre. De hecho, uno con unos brazos súper largos, ahora voy a hacer con unas piernas súper largas, ahora voy a hacer lo contrario. Y antes he hecho uno también con el antebrazo, con el brazo fino y el antebrazo grueso, y ahora lo voy a hacer al contrario.
Y se podría tener como un arma o algo. Un tridente. Aunque se me queda un poco bien. Que lo suyo sería que tuviera algo por abajo, por arriba. Otro con alas.